¡Feliz sábado! Bienvenidos a mi canal. Hoy toca reseña. Vamos a hablar de Otoño en Londres de Andrea Izquierdo. No sabía muy bien cómo iba a encarar esta reseña cuando empecé a leerme el libro y ya os diré por qué. Cuando me compré el libro fue el día de San Jordi y fui al stand de Nocturna donde estaba Andrea firmando, por tanto tengo el libro firmado. Tardé mucho en adquirir el libro, en comprarlo, en leerlo, porque dudaba mucho de si quería leerlo por lo que había oído del libro en sí o porque Andrea me caía bien. Dudé mucho y al final fui a San Jordi y le pregunté a Andrea por qué debía leerme su libro. ¿Por qué tendría que leerme tu libro? Hay mucho salseo. Me contestó muchísimas más cosas. Si queréis verlas, os dejo en la i. Vamos primero con un poco la sinopsis, pero la voy a encarar de otra manera porque todo el mundo dice el libro empieza cuando la protagonista se instala en Londres. Yo prefiero decir que el libro empieza cuando un grupo de personas empieza un curso en una universidad de Londres. Y ya sé que hay personajes que no empiezan el curso, pero yo creo que es la mejor manera de decir el sentimiento general del principio del libro, porque algunos están encantados de empezar, otros están nerviosos, y creo que es la mejor manera de poner en situación a la gente sobre lo que está ocurriendo, porque realmente a partir de este choque de personajes se van desencadenando las situaciones. Y ahora os voy a explicar por qué no sabía cómo encarar la reseña, y es que al principio iba leyendo y me resultaba que no pasaba gran cosa y que se había escrito el libro sobre la marcha, porque sé que Andrea es una escritora de brújula, o por lo menos la he oído decir eso, y por tanto tenía la sensación de que la novela no estaba planificada, y nada más lejos de la realidad, porque quizá no estaba planificada del modo en que yo lo entiendo y os lo enseño en mis vídeos, pero sí que hay un gran trabajo posterior que es el que los escritores de brújula deben hacer para que sus libros estén bien cohesionados, y hay un montón de ese trabajo. Como he dicho, cuando empecé el libro no vi una línea clara, pero fue totalmente o culpa mía o hecho intencionalmente por la autora, porque llegó un momento que pasaba algo realmente relevante que estaba basado en otras cosas que habían estado pasando que no eran tan relevantes y que yo había pasado por alto. Tengo la sensación de que no debería haber pasado por alto esas cosas, pero por otro lado veo todo el mérito de Andrea de ir metiendo situaciones, ir metiendo esas escenas que son aparentemente sin importancia, pero que en realidad para los personajes tienen una gran importancia. Y una de ellas no es suficiente para contarte lo que está pasando, pero la superposición de una tras la otra, tras la otra, tras la otra, te lleva a algo muchísimo mayor, a algo que realmente tiene significado, que realmente te llama la atención, y no puedes entenderlo si no te has fijado en cada detalle que te ha metido anteriormente. Y yo no había oído ni leído ninguna reseña que me lo contara de esta manera, así que quiero contároslo de esta manera, porque así es como he vivido yo el libro. Lo he vivido primero como diciendo, no pasa gran cosa. Me empezó a interesar un montón cuando se van de turismo por Londres. Yo he vivido en Londres, bueno, cerca de Londres, y he ido casi cada fin de semana, así que lo conozco muchísimo. Y la verdad que habría metido muchísimos más sitios, pero sé que es imposible para la narración. Eso, por ejemplo, está un poco demorado y me hubiera gustado verlo mucho antes, pero está totalmente justificado por la historia. En cuanto a los personajes, me parecen todos muy diferentes y bastante profundos y complejos, pero vamos a hablar, por ejemplo, de Lily, que sí creo que tiene una personalidad muy completa, pero le falta algo, que es una historia pasada más
intrincada, más relacionada que no solo una sola persona. En cambio, como contrapunto tenemos a Eva, y es que tiene diferentes facetas que la hacen súper interesante. Su personalidad está basada en la mezcla de sus vivencias, que eso es como son las personas, y creo que es el personaje más bien construido de la historia. Con Lily espero que en siguientes libros, en invierno, se nos muestre más cómo ha llegado a ser como es y un poco más ella, quién es. Hasta aquí la reseña. Quiero saber qué os ha parecido el libro y dejadlo en los comentarios. Y si queréis, pues compartid el vídeo a ver qué le parece a la gente y si se anima a leer este libro, que como conclusión diré que me ha gustado más de lo que esperaba cuando estaba empezando a leerlo, y que me alegra muchísimo haberlo leído y pasar ese miedo a no sé si me va a gustar por ser Andrea quien es o por el libro. Por favor, dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo. No os olvidéis de suscribiros y que os estáis a 2 euros en Hugo. Os dejo los links debajo. Adiós.